Hola, buenas tardes. El cuadro con el que comenzamos este ciclo, que como saben está dedicado a la ciudad moderna, es un complemento de esta exposición. Quizá nos está feo decir que es espléndida, pero es espléndida, comisariada por Delfín Rodríguez y Mar Borovia, Arquitecturas Pintadas, en la que, como saben, hay muchas ciudades reales, ciudades imaginarias, ciudades históricas, ciudades ideales. Y para complementar esta exposición y el ciclo de conferencias muy eruditas a cargo de profesores de mucho prestigio que está teniendo lugar ya, se me ocurrió pues, improvisar este ciclo de conferencias sobre la ciudad moderna en nuestras colecciones, para mostrar cómo se representa la ciudad moderna a través de 5 grandes artistas de nuestras colecciones. Entonces tenemos en primer lugar el París de Pissarro, en segundo lugar el Londres de Derain, en tercer lugar el Berlín de Georg Gross en Metrópolis, en cuarto lugar la Nueva York de Georgia O'Keeffe y finalmente la Nueva York también de Piet Mondrian. De manera que no solo recorremos todo el ciclo fundamental de la modernidad, desde el impresionismo hasta la abstracción, que es también un poco nuestro campo de trabajo, el campo de trabajo de este museo, en gran medida, el ciclo de la historia del arte moderno, sino que además nos familiarizamos con las grandes capitales de la modernidad, que han sido precisamente, con perdón de Barcelona y de Madrid, han sido precisamente París, Londres, Berlín y Nueva York. El cuadro de hoy, el cuadro con el que comenzamos hoy, es una de las estrellas de la colección y uno de los cuadros de los que más se habla, aunque no por las razones que a mí me gustaría. Es conocido por los periodistas porque pesa sobre él una reclamación que ha tenido plasmación judicial en los últimos años. Bueno, no me voy a detener en los detalles, pero básicamente este cuadro perteneció a una coleccionista judía alemana que se vio forzada por los nazis a vender el cuadro para obtener un salvoconducto y salir del país. Y después el cuadro, después de la guerra, después del final del nazismo y de la guerra, pues pasó por varias manos en el mercado internacional. La propietaria fue indemnizada en Alemania, fue indemnizada por el Estado alemán, y el cuadro circuló por varias manos, perteneció a varios coleccionistas, estuvo expuesto públicamente, hasta que en Nueva York, en los años 70, fue adquirido por el barón Thyssen. Cuando la parte principal de la colección del barón fue a su vez adquirida por el Estado español en 1993, el cuadro se incorporó con tantos otros. Muchos años después, el descendiente de aquella coleccionista judía, un señor que ha fallecido el año pasado, Claude Cassirer, que residía en San Diego, en los Estados Unidos, dice que el cuadro estaba en este museo y presentó una demanda judicial para obtener la devolución del cuadro. El proceso está todavía en marcha, está en manos de los abogados de la Fundación y ha estado también, bueno, ha estado en manos de los abogados también del Estado y ha sido objeto, como saben, incluso de una filtración en Wikileaks, porque hubo conversaciones entre la embajada americana y el gobierno español relativas a la devolución del cuadro. Yo no voy a entrar en el fondo de la reclamación, ni tampoco en la forma sobre la que no soy en absoluto competente y que no es nuestro tema aquí, pero sí quería recordarles que a veces cuando se plantea el asunto de las reclamaciones judiciales, que son un asunto, bueno, muy morboso, con una gran
carga emocional y que la prensa utiliza, explota a veces más allá de lo decoroso, a veces se asocia fácil pero indebidamente el nombre Thyssen al expolio nazi. Y hay que recordar que el barón Thyssen adquirió este cuadro, como tantos otros, no en la época negra de la guerra europea, de la guerra mundial, no bajo circunstancias oscuras, no mediante ninguna clase de complicidad con el gobierno nazi, por supuesto, sino muchas décadas después, en la Nueva York de los años 70. Hay que recordar que fue una adquisición, pues eso, completamente inocente, completamente carente de ninguna culpa sobre lo que anteriores propietarios del cuadro, sobre la legitimidad de los anteriores propietarios del cuadro, los títulos de propiedad o lo que sea, y que el cuadro había estado expuesto públicamente, que había circulado por muchas manos, que había estado en manos de dealers e incluso había pertenecido a un coleccionista judío en los Estados Unidos. Entonces, bueno, esto para quitarle a la historia ese morbo inadecuado y para tratar de contrarrestar la tergiversación voluntaria o involuntaria que la prensa efectúa cuando habla de este y de otros cuadros envueltos en procesos de reclamación. Pero vamos a lo que nos interesa. La Rue Saint-Honoré, efecto de lluvia, fue pintado en 1897 por un artista que es ese señor con barba que tenía cuando contaba, aunque aparente más años, contaba cuando pintó el cuadro 67 años. En la fotografía está tomada 2 años antes de que se firmara la Rue Saint-Honoré. O sea, en 1895, cuando Camille Pissarro tenía 65 años. Es el mismo individuo que aparece en la otra foto y que presenta un parecido inquietante con Fidel Castro, ¿no? Y que está posa disfrazado de gaucho. Lo que nos recuerda los orígenes poco convencionales y, desde luego, no europeos, por lo menos en el sentido habitual de la palabra, de Camille Pissarro. Camille Pissarro procedía de una familia ibérica, de una familia de judíos, sin duda procedentes de España, que huyeron a Portugal en algún momento, supongo, del siglo XVI. Se llamarían Pizarro en aquella época, claro. Y fueron, a su vez, expulsados de Portugal cuando el marqués de Pombal expulsó a judíos conversos y terminó la familia de Pissarro en el Caribe. Camille Pissarro nació en la isla de Saint Thomas, que hoy pertenece a las Islas Vírgenes, que son de los Estados Unidos, pero que en la época en que él nació pertenecían a las Antillas o a las Indias occidentales danesas. Era una colonia caribeña danesa, que, por cierto, el gobierno danés vendió a los Estados Unidos en 1916, ¿no? En Saint Thomas nació y se crió Pissarro en un ambiente que hay que imaginar culturalmente muy mestizo, racial y culturalmente muy mestizo. Hay que suponer que él oiría hablar en su infancia por lo menos 3 lenguas: el francés, el danés y el español. Su familia lo envió a estudiar durante unos años a la metrópoli, a Francia, y volvió para emplearse en el negocio de la familia, porque la familia era una familia media acomodada, y era un empleado de comercio, pues con una buena posición,
cuando en 1852 su pasión por la pintura le llevó a asociarse a un amigo danés, Fritz Melby, y a trasladarse a Caracas, Venezuela, para buscar fortuna como artista. O sea que Pissarro hablaba español. Estas son las cosas que conviene recordar, como cuando se habla de Gauguin, por ejemplo, que también habló el español incluso como lengua materna, antes que el francés. Yo siempre recuerdo cuando hablo de Gauguin que había nacido en el Perú, porque tenía parte de su familia de origen peruano, y que cuando se trasladó a Francia a estudiar, sus compañeros de colegio se reían de él porque pronunciaba el francés con acento español, claro está. Bueno, pues Pissarro, como Gauguin, de quien fue amigo y con quien hay esa analogía de un origen como tropical, de un venir de lejos a Europa, se trasladó a Caracas y estuvo 3 años en Caracas trabajando con Melby. Aquello no fue todo lo bien que esperaban, volvió a St. Thomas y de St. Thomas inmediatamente consiguió huir buscando pues una vida con horizontes mejores y sobre todo una capital para un artista. Escapó, diríamos, a Francia. Él cuenta en una brevísima autobiografía que le escribe a un amigo que le cuenta eso, que en 1852 se fue a Caracas, que en 1855 se fue a Francia, a donde llegó a tiempo de asistir a la Exposición Universal de París del 55, que fue un evento mundial, y donde Gustave Courbet montó su propio pabellón con sus cuadros. La pintura de Courbet tendría muchísima influencia en la obra de Pissarro. Desde entonces escribe en su breve autobiografía, o termina su breve autobiografía Pissarro, después de contar eso, desde entonces dice: he vivido en Francia y mis credenciales artísticas están enteramente unidas, dice, al grupo impresionista. Bueno, tenía todo el derecho del mundo a proclamarlo así, porque no sé si saben que Pissarro es el único artista entre los muchísimos que participaron en las exposiciones impresionistas, el único que participó en las 8 exposiciones impresionistas, el único que estuvo siempre allí. Ni Monet, ni Renoir, ni Sisley, ninguno de los otros participaron tan constantemente como él. Y era la persona de más edad del grupo impresionista, era el patriarca del grupo impresionista, y fue también el artista del grupo impresionista que mantuvo una relación con los artistas más jóvenes del grupo, más parecida a lo que podríamos llamar de enseñanza, de tutela, de patrocinio. Fue, en cierto sentido, el maestro de Cézanne, el maestro de Guillaumin, de Gauguin, de Van Gogh, y el aliado o el promotor de Seurat y Signac, los jóvenes neoimpresionistas o divisionistas. Por no hablar, por ejemplo, de los neoimpresionistas belgas, a los que también enseñó cosas y de los que fue amigo y protector, o de Darío de Regoyos, nuestro Darío de Regoyos, que viajó mucho con él y estuvo muy próximo a él y aprendió muchísimo de él. Hay cuadros de Darío de Regoyos, paisajes, por ejemplo, de pueblo, que están absolutamente inspirados en la pintura de Pissarro. Pissarro no fue un gran viajero como Monet, pero se trasladó de casa, cambió de casa muchas veces, fundamentalmente viviendo en pueblos del norte de Francia, casi siempre no muy lejos de París, en Pontoise, en Louvciennes, luego de nuevo en Pontoise, luego en Éragny, donde pasaría muchos de sus años de madurez, casi todo su periodo de madurez, y simultaneando, por supuesto, la vida en el campo con las temporadas en París, porque había que volver a París para hablar con los amigos del grupo impresionista, para maquinar las exposiciones, para tratar con su galerista, Durand-Ruel, que fue el gran galerista del grupo impresionista, etc. La pintura de Pissarro
está casi enteramente dedicada al campo, a los campesinos, a la vida rural, a los trabajos agrícolas. ¿Y cómo es entonces que lo tenemos aquí representado por un paisaje urbano? Bueno, en realidad los paisajes urbanos son una parte que aparece muy tarde en la vida de Pissarro, cuando ya ha cumplido los 60 años, y que está en contraste con toda su obra anterior y que nos descubre al mismo tiempo pues una beta, ¿cómo decir?, nueva, refrescante. Para muchos artistas, para muchos críticos, para el público incluso de la época, los paisajes urbanos tardíos de Pissarro fueron un inesperado descubrimiento y un descubrimiento feliz. Los paisajes urbanos de Pissarro han contribuido a darle probablemente más prestigio, más fama que toda su larguísima dedicación a la vida campesina. Yo recuerdo que, por ejemplo, Ernest Gombrich, nunca se me olvida que en una entrevista de hace ya bastantes años, el entrevistador le preguntaba: ¿y cuál es el arte que a usted le gusta? Él, sobre todo, le preguntaba por el arte más o menos moderno, porque bueno, ya todos conocemos la dedicación de Gombrich al Renacimiento, pero ¿cuál es el arte más próximo a nosotros que a usted le interesa más? Y lo que respondía Gombrich era: lo que a mí personalmente me gusta más son los paisajes urbanos tardíos de Pissarro, o sea, los paisajes urbanos que Pissarro pintó entre 1893 y 1903, durante la última década de su vida. De esos paisajes vamos a hablar para entender el cuadro de la Rue Saint-Honoré, para entender su contexto. El paisaje urbano no era una novedad, desde luego, para los impresionistas. Desde el momento en que los impresionistas abren los ojos, pintan trozos de París. Aquí he traído solo algunos de los más conocidos. Por ejemplo, el Jardín de la Infanta, esta vista desde el Louvre, con la cúpula del Panteón al fondo y con un quay, con un muelle por el que circula la gente, durante el verano de 1867, que fue el gran verano de la Exposición, el que visitaron París muchos millones de turistas. París estaba resplandeciente, había sido ya en gran parte reformado, embellecido por Haussmann, de quien hablaremos luego. Es el canto del cisne del Segundo Imperio, es el último momento glorioso del Segundo Imperio antes de la debacle que llegará solo 3 años más tarde en la forma de Bismarck, la guerra franco-prusiana y la Comuna. El famosísimo Boulevard de Capucines es pues un icono de la dedicación de los impresionistas al paisaje urbano. Las dos imágenes representan trozos del nuevo París, del París que había sido creado desde mediados del siglo por este prefecto del departamento del Sena, este alsaciano llamado Haussmann, y que tiene, digamos, plein pouvoir, plenos poderes de Napoleón III para reformar París, para embellecer París, para convertirla en una ciudad imperial, porque es un designio político el que impulsa todo esto. Y entonces, bueno, pues son incontables las cosas que París debe a Haussmann. Le debe el Bois de Boulogne, pero le debe también la reforma de infinidad de parques grandes y pequeños. Le debe, naturalmente, la ópera de París, de la que hablaremos luego, y le debe la apertura de esas grandes avenidas que son los bulevares, que no solo racionalizan la ciudad, horadando barrios a veces degradados, desplazando, desde luego, a masas humanas hacia la periferia, expulsando del centro de París a las clases inferiores, pero también, en contrapartida, racionalizando el tráfico, haciendo posible el tráfico en una ciudad moderna y a la vez creando espectáculo, porque con los bulevares de Haussmann la ciudad se convierte
verdaderamente en espectadora de sí misma, puede contemplarse a sí misma. Como veremos, no solo es un trabajo de planificación urbanística, sino un trabajo también de diseño de un tipo de fachadas que hoy identificamos como las del centro del París clásico, que están inspiradas pues, en la arquitectura de la época de Napoleón, son como un revival nostálgico del primer imperio, están inspiradas, por ejemplo, en la Rue de Rivoli, y que llevan un cierto modelo, luego lo veremos, a toda una extensa zona. Bueno, las consecuencias sociales de las reformas de Haussmann han sido discutidas muy ampliamente. Lo que básicamente las reformas del periodo de Napoleón III consiguen es que la convivencia entre clases sociales que antes existía, saben ustedes que antes, y todavía hasta finales del siglo XIX en alguna medida, como ha pasado en España, las diferentes clases sociales convivían incluso en los mismos edificios, distribuidas por plantas, ¿no? Unas clases recibían la planta noble y otras tenían otros pisos reservados para ellas. Había una distribución jerárquica en altura en los edificios. Pues bien, la reforma de Haussmann en alguna medida termina con esa promiscuidad, diríamos, irónicamente, claro, y expulsa a las clases no propietarias, o tiende a expulsar a las clases no propietarias hacia la periferia. Y con el pretexto de la higienización y del embellecimiento y de la magnificación de París, pues opera hay una intervención como de cirugía social, ¿no? Por otra parte, bueno, se ha hablado mucho, desde el propio siglo XIX los críticos de izquierda han hablado mucho de cómo los bulevares, las nuevas avenidas tiradas con tiralíneas, esas amplias, anchas avenidas rectas, impiden el florecimiento de las insurrecciones que habían sido endémicas en el París del siglo XIX. Ya no se pueden construir barricadas con facilidad en un amplísimo bulevar, y si uno se arriesga a construir una barricada, la artillería dará cuenta de ello en muy poco tiempo. Es decir, que va desapareciendo el dédalo de callejuelas, el laberinto que era el París arcaico, regularizado por esas avenidas. Bueno, los bulevares son los protagonistas del París impresionista. Son el teatro en el que los impresionistas, algunos de los impresionistas, por ejemplo Monet, van a instalar su caballete, ¿no? En realidad, los bulevares, y antes de Haussmann, porque los bulevares también existían antes de Haussmann, naturalmente, los bulevares parisienses habían sido protagonistas de la fotografía desde la primera hora, ¿no? El Boulevard du Temple de Daguerre es una de las, no sé, 4 o 5 fotografías clásicas de los incunables de la historia de la fotografía, y es una perspectiva que ya nos anticipa mucho de la visión que va a ser característica de la pintura impresionista, el punto de vista elevado, desde la fachada en primer término de una casa, que marca el punto de partida de la perspectiva, y luego una línea oblicua del bulevar, que es un poco, recuerda como la disposición oblicua también de las vistas de Monet. Fox Talbot tiene este otro bulevar. No he tenido que buscar mucho, son fotografías muy clásicas y muy conocidas, ¿no? El otro es del 39, este es del 43. También otro bulevar parisiense, con la misma disposición, el mismo encuadre. Los impresionistas están utilizando el lenguaje, el modo de abordar, de aproximarse a la ciudad que los fotógrafos han estado experimentando. Y, por ejemplo, el Pont Neuf de Renoir, de nuevo con un punto de vista ligeramente elevado, con esa especie de efecto de rampa que nos proyecta hacia el otro lado del río, es
básicamente la disposición de las fotografías de Hippolyte Joubin, otro de los pioneros clásicos de la fotografía, en 1860-65. Joubin, esta es naturalmente una foto estereoscópica, ¿no? Está destinada para ser vista en relieve. A los impresionistas desde un punto de vista formal les interesa enormemente las posibilidades del paisaje urbano porque permite experimentar con distintos ángulos de ataque de la visión. Permite experimentar básicamente con el picado y el contrapicado, con el mirar desde los edificios a la calle y con el mirar desde la calle a los edificios en altura, pero sobre todo con el picado. El picado es un punto de vista muy difícil de conseguir en la naturaleza, excepto si uno trepa a un árbol o si uno contempla el paisaje desde un acantilado. No es fácil conseguir un efecto de contraste súbito de altura, y la ciudad está llena de esos contrastes. Monet, Renoir, también Degas están interesados en esos efectos. Degas no los practica tanto en el paisaje urbano como en el teatro. Es decir, los efectos urbanos de Monet son equivalentes de lo que Degas hace con los palcos de la ópera. Explorar cómo se contempla las bailarinas en el escenario, por ejemplo, desde un palco, ¿no? Todo eso ni roza a Pissarro durante los años del alto impresionismo, durante los años cruciales en que el grupo está desarrollando lo que conocemos como el estilo impresionista. Pissarro se dedica exclusivamente a la pintura de escenarios campestres desde que en 1860 conoce a Monet en sus salidas al campo con sus amigos impresionistas, cuando trabaja en casa en Pontoise. Pontoise es una pequeña ciudad, en realidad, pero naturalmente no se puede hablar de paisajes urbanos en el caso de Pontoise, porque enseguida hay un grupo de casas, hay un poco de caserío y enseguida está la naturaleza detrás, y con lo que juega Pissarro, lo que le interesa es el contraste continuo entre casas y naturaleza, las casas envueltas en la naturaleza. En 1870, Pissarro, igual que Monet, se ve obligado a exiliarse a Londres para huyendo de la invasión prusiana, huyendo de la guerra, y luego alejado de París también durante la insurrección de la Comuna. En Londres pinta toda una serie de vistas de las afueras londinenses en las que vive. Y entre todas las pinturas que pinta en Londres en 1870-71, no hay una que sea estrictamente hablando un paisaje urbano. Naturalmente que las afueras londinenses han sido y siguen siendo así, ajardinadas, ¿no? Londres es una ciudad extendida, es una ciudad mezclada, interpenetrada con la naturaleza. Pero lo que quiero decir es que a Pissarro no se le ocurre ir como si va Monet, a las Houses of Parliament, a pintar el Parlamento o a pintar el corazón de Londres. Se queda en la periferia y pinta Fox Hill, Upper Norwood, donde está, Lower Norwood, suburbios de Londres, lo que llaman en inglés suburbs. Sydenham. En Sydenham estaba instalado entonces el famoso Palacio de Cristal, el Crystal Palace, que había sido diseñado, como saben, por Joseph Paxton para la gran exhibición de obras de la industria de todas las naciones de 1851, que bajo la protección del príncipe, en honor al príncipe Alberto, tuvo lugar en Hyde Park. Originalmente el Palacio de Cristal estaba en Hyde Park, en el centro de Londres, pero la estructura fue desmantelada y reerigida en Sydenham, a las afueras de Londres, en 1853.
Muchos años después, en 1936, la destruyó el fuego, por desgracia. Pero en la época en que Pizarro la vio, estaba ahí desplazada, de una manera un poco surreal, en medio de unos suburbios. Y la verdad es que esta perspectiva de Londres se parece, a lo que más se parece es a la carretera de Versalles, de Lucian, donde vivió Pizarro muchos años. Una carretera que atraviesa un pueblo, por la cual caminan algunos personajes con unas casas bajas de ladrillo cerca. Fíjense que el Palacio de Cristal es como una fantasía, es una fantasmagoría. Su propia transparencia hace que es como si se disolviera en la atmósfera, como el humo, mientras que el acento de Pizarro, siempre Pizarro es el pintor de lo terrestre, de lo sólido, está puesto en esas sólidas casas, pues clase media de la derecha, que están en primer término, más oscuras y más como tangibles, ¿no? En fin, solo he traído algunas de estas vistas de las afueras de Londres del 70-71, de diferentes parajes. Esto es, por ejemplo, la avenida de Sydenham, 1871. Esto es la Lordship Lane Station de East Dulwich, 1871 también. Bueno, son parajes que pueden pasar por campestres, aunque sean de lo que en francés llaman la banlieue, las afueras, ¿no? El primer cuadro de que hay, tenemos el catálogo completo, muy exhaustivo de la obra de Pizarro, el primer cuadro con una escena urbana de París, de la ciudad en la que en gran medida pasó su vida Pizarro, el primer cuadro en la obra de Pizarro que representa una escena de París es tan tardío como de 1879, o sea, 12, 15 años después de que Monet o Renoir pintaran sus primeras y muy famosas vistas parisienses, es cuando Pizarro se aproxima tímidamente con este boulevard nondescript, como dicen en inglés. Este boulevard que no sabemos qué boulevard es, pero no es uno de los grandes boulevares de relumbrón del centro de París, es uno de los boulevares exteriores, es un boulevard de la periferia, un boulevard pobre, en esta escena borrosa, invernal, que tiene un sabor como de estampa navideña y que no nos da demasiadas pistas en realidad sobre la propia ciudad. Y después de esto, y durante más de una década, el silencio. No volverá a haber, después de esto, en el catálogo de Pizarro, ninguna imagen de París, salvo quizá algún pequeño dibujito, algún pastelito, pero cosas aisladas, hasta 1893. Con 63 años, en 1893, súbitamente Pizarro alquila una habitación en el Hotel Garnier, que está frente a la estación Saint-Lazare, uno de los lugares, también uno de los escenarios de tantos paisajes urbanos de Monet, ¿no? Y de Manet también, y de Caillebotte, la estación La Gare Saint-Lazare. Y casi como todavía no decidido del todo, fíjense que el Hotel Garnier está justo enfrente de la estación, es un típico hotel para llegar a la estación y llegar en 2 pasos de la estación al alojamiento. Coge ese hotel para llegar de Eragny en el tren y inmediatamente poder ponerse a trabajar desde la ventana del hotel. Como para abreviar su estancia o su mezclarse con la ciudad, y como para tener a mano siempre la huida de vuelta a Eragny, al pueblo. Y además cada vez que vuelve de París, se pasa en París 2 meses o 3 meses pintando, a partir de ahora, a partir del año 93, y cada vez que vuelve a Eragny dice, qué alivio, que respiro, que ya puedo respirar, y esas
esas expresiones. ¿Por qué súbitamente Pissarro empieza a pintar, empieza a prestar atención a la ciudad? Hay dos hipótesis fundamentales que se manejan, que se citan habitualmente. Una es ciertos problemas visuales, una conjuntivitis muy persistente de la que él se ve obligado a tratarse, va a París a tratarse y además le impide trabajar al aire libre, de manera que tiene que trabajar protegido por cristales. Ya en Éragny hay una primera serie de pinturas campestres, pero hechas desde dentro de casa, a través de la ventana. Y la otra razón que se suele citar para explicar el comienzo del trabajo de Pissarro en París es que Durand-Ruel le sugiere, le propone que empiece a pintar paisajes urbanos. Es decir, que habría una posible razón comercial. ¿Hay algún fundamento? Bueno, las dos razones son reales y hay algún fundamento para esta última razón, porque las series urbanas de Pissarro se venderán mejor, tendrán un éxito incomparablemente mayor del que había tenido su pintura campestre. Pero no es solo eso. De algún modo yo creo que con el pretexto de la conjuntivitis, incitado por Durand-Ruel, probablemente estos sean desencadenantes iniciales, Pissarro va a descubrir un continente, un mundo que había ignorado y que cada vez le va a revelar más cosas. Va a descubrir los contrastes de ángulo, de punto de vista, que hasta entonces no jugaban un gran papel en su obra, va a descubrir los contrastes de luz. En la ciudad los contrastes de claro y de oscuro son también, en general, más súbitos que al aire libre, en el campo. Son más intrigantes, más pintorescos, como se decía entonces, más interesantes desde el punto de vista pictórico. Después de su descubrimiento de la Gare Saint-Lazare, Pissarro iniciará un periplo parisiense, una suerte de peregrinación. El siguiente hotel que escogerá será el Hotel de Russie, el gran hotel de Rusia, en la Rue Drouot, para pintar los grandes bulevares, luego el Hotel du Louvre, para pintar la plaza del Teatro Francés y la Avenida de la Ópera. Finalmente alquilará un apartamento en la Rue de Rivoli para pintar los jardines de las Tullerías, luego otro en la Place Dauphine para pintar el Vert Galant y el Pont Neuf, y llegó incluso a tener un estudio alquilado en el Quai Voltaire para poder pintar el Sena y el Louvre desde una perspectiva próxima. En estos 10 últimos años se va alejando, el periplo consiste en irse alejando del París más popular, con el que comienza, irse alejando geográficamente hacia el sur y irse aproximando al París más monumental, al París más clásico de siempre. Realmente los últimos paisajes de Pissarro están todos dedicados al Louvre, a la perspectiva del Sena con el Louvre al fondo, etc. Bueno, realmente en el año 93 establece ya Pissarro en la zona de la Gare Saint-Lazare como sus puntos de vista, sus ángulos de ataque fundamentales, los que después van a reaparecer cuando pinte en la Plaza del Teatro Francés y en la Avenida de la Ópera. Por ejemplo, nuestra Rue Saint-Honoré tiene un poco el sabor de esta primera visión de la Rue Saint-Lazare, ¿no?, con Tiempo luminoso, de 1893. Otras pinturas introducen una perspectiva más abierta, en abanico, que también veremos más tarde desarrollada en otros cuadros, como esta de la Place du Havre, en la Rue d'Amsterdam, la calle de Ámsterdam y la Plaza del Havre. Esta es una visión de la Place du Havre con la estación al fondo, y ya es más audaz porque fíjense cómo en ella ha desaparecido la perspectiva en el sentido convencional, ha desaparecido el horizonte y la mirada del pintor cae en picado sobre el suelo de la plaza. Pero la más audaz de todas es esta otra visión de la Plaza du Havre,
donde la farola en el centro de la composición, en medio de una isleta, es como si actuara de guardia de tráfico, haciendo girar el tráfico. El tráfico es el tema de la pintura, el ómnibus y luego todos los coches de punto alrededor, el tráfico que, digamos, circula como en torno a esa isleta. Entonces, la serie de la Garcin-Lazare es una serie precursora en la que se empiezan a ensayar los diferentes puntos de vista, los diferentes encuadres para pintar la ciudad. Pero aquí hay que introducir un interludio rueniano, un interludio en Rouen. Entre 1892 y 93, Claude Monet pinta, como saben, se instala en un espacio alquilado justo enfrente de la fachada de la catedral y pinta sus más de 30 vistas en total de la catedral de Rouen, reelaboradas en parte en 1894 en el estudio, sus archiconocidas, archiicónicas vistas de la catedral de Rouen. En agosto de 1892, Pissarro visita a Monet en Giverny y le escribe: ver sus catedrales me ha dado un gran deseo de pintar al aire libre. No hay nada como las cosas buenas para estimularle a uno a trabajar. En realidad, aparte de estimularle a trabajar, las catedrales de Rouen le crean a Pissarro un enorme problema. Pissarro en realidad es un hombre crecientemente preocupado por Monet, crecientemente acomplejado por Monet. Primero porque desde 1883, 1882-83, desde un poco el final del ciclo impresionista, el éxito comercial de Monet ha ido creciendo exponencialmente, mientras que Pissarro no ha despegado en absoluto. Pissarro sigue vendiendo a los mismos precios de siempre, incluso hay menos interés entre los coleccionistas por su obra, cuando los cuadros de Monet triunfan, por ejemplo, en el mercado americano y alcanzan precios astronómicos. Hay un comentario de Pissarro a su hijo Lucien, en una carta a su hijo Lucien, como de supuesta compasión hacia Monet, cuando la serie de Almiares de Monet, que en realidad encubre solo muy ligeramente un enorme sentimiento de envidia. Dice Pissarro algo así como: Almiares, Almiares, Almiares. Dice: me ha dicho Durand Ruel que la gente no quiere más que Almiares. Dice, y claro, Monet comienza a repetirse de una manera trágica. Estas son las terribles consecuencias del éxito, dice Pissarro a su hijo. Bueno, esas son las consecuencias del éxito y las del fracaso son peores, ¿no? Pissarro se siente crecientemente orillado, dejado en la cuneta por un compañero que ha estado como a la misma altura de él durante los años 70. En los años 70 podían considerarse iguales. Y en particular las catedrales de Rouen, bueno, como Pissarro es de todas formas, es una persona decente, de las personas más decentes de las que haya noticia en el mundo del arte, al final reconoce la enorme calidad de la obra de Monet, lo deja por escrito y confiesa su admiración, ¿no? La exposición de Monet se inauguró ayer, escribe, en 1895, cuando las catedrales se exponen en Durand Ruel, donde exhibe 20 catedrales de Rouen, dice con admiración a su hijo Lucien. 40 telas en total, aparte de las 20 catedrales, otras 20 telas. Pero las catedrales serán la gran atracción. Y luego cuando Lucien va a llegar a París, pero se retrasa y su padre le apremia diciéndole: no puedes perderte la exposición de las catedrales de Rouen porque se van a vender todas y se van a dispersar inmediatamente y nunca las podremos volver a ver juntas, y hay que verlas todas juntas. Bueno, una consecuencia directa
directa de la preocupación de Pissarro por las catedrales de Rouen, de Monet, es el comienzo de una serie de trabajos en Rouen durante el año 1896, o sea, unos meses después de la exposición de las catedrales de Rouen. Y esta es la catedral de Rouen de Pissarro. El ángulo, el punto de vista, la distancia, el espacio, está todo escogido de manera tal que se parezca lo menos posible a lo que había hecho Monet, ¿no? Y en las cartas a los amigos, lo que Pissarro pregunta constantemente es, dice, bueno, yo tenía derecho a hacer esto porque no se parece nada a Monet, ¿verdad? ¿Verdad que no se parece nada? Deliberadamente ha escogido un planteamiento completamente distinto. ¿Qué es el planteamiento que a él le sirve, que a él le vale? Las catedrales de Monet son un hito en la historia de la modernidad pictórica porque el objeto pintado se identifica con la superficie de pigmento de una manera tan íntima como no es posible imaginar. Es decir, la fachada de la catedral, la textura de la catedral es la superficie del pigmento. Las excrescencias de la pintura sobre la tela son el relieve de la fachada, como si tuviéramos la fachada trasladada a la superficie de la tela. No hay distancia entre el objeto pintado y la superficie pictórica. Y lo que procura Pissarro es, por el contrario, introducir una distancia, introducir un espacio, introducir la mediación de la perspectiva urbana, introducir les vieux toits, los viejos tejados de Rouen, que es como se llama, o les toits du vieux Rouen, los tejados del viejo Rouen. Pero, ¿saben qué? Que la serie que pintará en Rouen en 1896, que es una serie muy importante en su dedicación al paisaje urbano, Pissarro no estará dedicada a la catedral. Él pintará una sola imagen de la catedral y a continuación se va a dedicar a pintar los puentes. Bueno, le leo todavía una cita a su hijo Lucien sobre este complejo, esta obsesión con las catedrales de Monet. Le dice a su hijo Lucien: te acordarás de que las catedrales de Monet estaban hechas con un efecto muy velado que daba por lo demás un cierto encanto misterioso al monumento. Mi viejo Rouen, con su catedral al fondo, está hecho con tiempo gris. Está hecho con tiempo gris y muy firme contra el cielo. Me quedé muy satisfecho. Me gusta verla así, perfilarse gris y firme contra un cielo uniforme de tiempo húmedo. Pero vamos con los puentes. Cuando en enero de 1896 Pissarro se instala en Rouen, donde permanecerá un par de meses hasta finales de marzo, se instala en el Gran Hotel de París, que está en uno de los quais, entre los puentes Boaldier y Corneille, y tiene dos habitaciones. Una la alquila, este es el procedimiento habitual que él utilizaba, para no pintar y vivir en el mismo espacio, alquila una habitación para dormir en el segundo piso y otra como estudio en el tercer piso, desde donde puede contemplar todo el tráfago de los muelles y esos dos puentes. Así como el nuevo distrito de Saint-Sever, que es muy activo. En septiembre volverá a Rouen para seguir pintando los puentes y otra vez en 1898. Solo vamos a ver 3 imágenes, pero hay decenas de cuadros dedicados a los puentes de Rouen. Y claro, de nuevo hay que entender los puentes de Rouen en función de la serie de las catedrales de Monet. Cuando Monet creó su serie de las catedrales, los críticos de la época detectaron que había una sintonía con la sensibilidad del momento. Primero, porque este momento de mediados finales de los 90 es un momento de revival religioso, de retorno al cristianismo, de misticismo en algunos escritores, de grandes conversiones religiosas, y la Catedral de Rouen es un símbolo muy adecuado para todo eso, pero además es un momento de rearme
moral del chauvinismo político francés. Y la catedral es un símbolo nacionalista muy poderoso. El gótico francés en general es un símbolo nacionalista muy poderoso. Entonces, en contraste, y yo diría casi en polémica, con ese significado atribuible a la Catedral de Rouen de Monet, como símbolo religioso y político nacionalista, los puentes de Rouen, ¿qué representan? Pues representan la transformación de la ciudad. Rouen se ha transformado drásticamente en estos años. Es una ciudad gótica que en pocos años ha visto una transformación industrial intensísima. Y lo que quiere pintar Pissarro, desde luego, es ese progreso industrial. Las chimeneas, las humaredas, el tráfago sobre el puente y por debajo del puente, la entrada de los barcos, aquí, por ejemplo, en esta última imagen. Son diferentes imágenes del Pont Boildier de Rouen. Que Pissarro le dedicara la serie a los puentes y no a las catedrales tiene un significado fácilmente comprensible también en el contexto de la ideología de Pissarro. Pissarro era el más radical de los pintores impresionistas. Era un anarquista declarado, un discípulo de Kropotkin, digamos, un lector de todos de Proudhon a Kropotkin. Estaba relacionado con los medios del activismo anarquista, incluso creó estampas para un volumen que llamó Le Turpitude Social, que era una crítica, una denuncia de los males del régimen burgués, del régimen capitalista, y todo esto encaja en esa actitud política, lo que no quiere decir que Pissarro se sintiera un enemigo del gótico, un enemigo, un demoledor del gótico. Al contrario, en 1900 conservamos la carta que envió a la Sociedad de Amigos de los Monumentos de Rouen, una carta de apoyo y un donativo para salvar a la ciudad vieja de Rouen de la demolición a la que estaba sometida precisamente en esos años de crecimiento de la ciudad y de transformación industrial. Pobre Rouen, la admirable y venerable ciudad vieja se está volviendo cada vez más vulgar, para gran satisfacción del Concejo Municipal. Si mi débil voz puede remediarlo, no duden ustedes de que la levantaré para ayudarles, dice. Entonces, aunque fuera un protector del gótico, los puentes de Rouen tienen un significado pues social y político. Lo que evocan los puentes de Rouen es de nuevo a Monet, de otra manera. Es decir, es como si huyendo de Monet fuera Pissarro a caer en el Monet de años atrás, de Le Pont de l'Europe, el puente de Europa, la Gare Saint-Lazare. Otro de los escenarios favoritos, cruciales de Monet en la vida urbana, ¿no? En el París de su tiempo. Hemos dicho que los impresionistas sentían una afinidad natural con los bulevares y los quais, que eran esos lugares abiertos por la reforma de Haussmann. Cuando le tocó a Pissarro llegar al corazón de París, naturalmente los bulevares, el boulevard también jugó un papel crucial. En 1897, después de otra temporada en la Gare Saint-Lazare, que él volvía un año y otro a los mismos escenarios, al Hotel Garnier, se instaló en el Gran Hotel de Roissy, desde donde ejecutaría 14 vistas del Boulevard Montmartre. Aquí lo tenemos una foto un poco borrosa de la época, ¿no? Y esta es la primera de las series. Las vamos a ver tal como viene el catálogo, en el orden presunto en el que se pintaron, para que vean la monotonía y al mismo tiempo la variedad. Esta es la primera de las escenas, que es el Boulevard Montmartre en una mañana de invierno, con una gama de tonos muy reducida, muy agrisado,
casi da frío ver el cuadro, ¿no? Los bulevares parisienses de la reforma de Haussmann no solo, bueno, jugaban el papel de arterias en una nueva planificación urbana, de vías de tráfico muy importantes y perspectivas espectaculares, sino que además imponían una uniformidad a los inmuebles, dictaban una estética inspirada, como he dicho antes, en la del primer imperio. El modelo de la Rue de Rivoli se extiende a las fachadas de los nuevos bulevares, ¿no? Y la estética haussmanniana es la de la calle muro. El inmueble no es autónomo, los edificios no se distinguen unos de otros, sino lo que vemos son bloques continuados a lo largo de toda la avenida, dándole un aspecto unificado, ¿no? Las masas de las casas. Todas las fachadas haussmannianas siempre tienen la misma disposición. El piso bajo y el entresuelo con pared a profundo redán, el segundo piso noble con 1 o 2 balcones, el tercer y el cuarto piso en el mismo estilo, pero con marcos menos adornados, menos ricos, el quinto piso con un balcón continuo, sin decoraciones, y luego los tejados a 45 grados. La fachada, lo esencial es que la fachada está organizada alrededor de unas líneas horizontales muy fuertes que a menudo se continúan de un edificio a otro. El balcón o la cornisa, la continuidad del balcón o la cornisa hacen que todos los edificios sean, como digo, una serie de bandas continuas o de líneas continuas. Eso acentúa la profundidad perspectiva de una manera vertiginosa. Y ese es el efecto que va a explotar Pissarro. Las líneas de las fachadas de estas calles muro crean como unas líneas perspectivas naturales que el pintor encuentra dadas. Y entonces el efecto de velocidad, el efecto de vértigo es inmediato, incluso aunque los carruajes no se desplacen a unas velocidades excesivas. En esto hay un contraste con el planteamiento del Boulevard de Capucines. Por ejemplo, Monet no había explotado ese efecto. El planteamiento del Boulevard de Capucines es un efecto vertical, la fachada está enmascarada, ahí está la masa de los árboles en el medio, y la verdad es que es más un paseo que un boulevard dinámico como es el de Pissarro. Es Caillebotte, es este originalísimo impresionista que ha sido considerado hasta hace unas décadas un artista menor, pero que cada vez está más en el centro de la estética impresionista. Es Caillebotte quien sí explota, antes que Pissarro, desde luego, desde en torno a 1880, las líneas de los edificios de los bulevares, ¿no? Este es el Boulevard des Italiens, en torno a 1880, de Caillebotte, con el balcón a un lado y, bueno, esa perspectiva vertiginosa, como digo. Otro boulevard, el Boulevard Haussmann, en torno a 1880, también, de Caillebotte, ¿no? Y fíjense en lo que esto se convierte en manos de Munch, de Edvard Munch. En 1891, es decir, 5 o 6 años antes de que Pissarro pintara sus propios bulevares, porque Pissarro es muy tardío, está trabajando muy tarde, ¿no? Munch ya ha convertido la perspectiva acelerada de Caillebotte en un efecto que se podía llamar de vértigo expresionista o de vértigo futurista. Los futuristas utilizarán también este tipo de sensaciones, la sensación del alargamiento borroso de los vehículos, como si el bulevar, visto desde lo alto, estrechado artificialmente, se convirtiera en una cañería de desagüe por la que el fluido se desplaza a una velocidad enorme y produce esa sensación de una cierta inquietud, de un cierto agobio, de una cierta angustia. Desde luego, el efecto en Pissarro es
mucho más contenido. Pissarro insinúa la aceleración urbana, pero es todavía un pintor clásico comparado con Munch. Su efecto no es nunca angustioso, tremendo. Ven la evolución de las distintas horas y también de las estaciones. Esto es Mardi Gras, el carnaval, con un desfile multitudinario que va acompañado por una transformación de la factura. Para representar el carnaval, la factura se vuelve mucho más expresiva, ¿no? Esto es de nuevo otra escena de Mardi Gras. Mardi Gras, el sol poniente, o sea, el carnaval sol poniente. Y luego continuamos con la evolución del invierno hacia la primavera, cielos más despejados, los árboles van viendo nacer algunas hojas enseguida, vienen los bulevares de la primavera, la noche. En muchos de ellos se utiliza, igual que en aquellas perspectivas de Lagarde-Saint-Lazare, como un fulcro, como un eje del cuadro, en primer término, que es un efecto un poco extraño, esa farola, ¿no? En otras pinturas es quizá menos visible, porque naturalmente no está encendida al ser de día, pero verán que siempre aparece la farola, que también aparecía en el centro de la Place d'Arc, como un elemento de organización. No aquí, en cambio, ¿no? Este es de nuevo otra escena de un desfile, de una parada. Escenas más pausadas, escenas con más ritmo, escenas más luminosas o más oscuras. La primavera en el Boulevard Montmartre. Y con eso llegamos al final de esa serie. Y con eso llegamos también a la serie de pinturas parisienses que son el contexto de nuestra Rue Saint-Honoré. Bueno, 1897 fue un año muy sombrío en la vida de Pissarro, muy afectado primero por el ataque cerebral de que fue víctima su hijo Lucien, que es su gran interlocutor, su gran corresponsal. El 25 de noviembre llegaría la noticia de la muerte en Inglaterra de su tercer hijo, Félix, muy joven, que muere de tuberculosis, de una tuberculosis galopante, que se lo llevó en 3 meses. Nada en la obra del pintor, de todas formas, traiciona la tristeza o la depresión o la falta de vitalidad. El 9 de noviembre de 1897, perdón, el 11 de febrero de 1898, porque tengo varias citas aquí de visitas a Signac, el pintor neoimpresionista, visita a Pissarro en el Gran Hotel du Louvre, donde está alojado, y dice: he ido a ver al Père Pissarro al Hotel du Louvre. Había esperado encontrarlo muy abatido por la muerte de Félix y la enfermedad de Lucien. Dice, pero tiene una admirable filosofía y una serena resignación. Está más vigoroso que nunca, trabaja con entusiasmo y habla con ardor sobre la affaire Solá. La affaire Solá es el affaire Dreyfus, naturalmente. Es la acusación de Solá por la injusta condena del oficial judío Dreyfus y la huida de Solá a Inglaterra. Dice, cuando uno compara la vejez de este artista, que es todo actividad y trabajo, con la extinción senil de los burgueses normales, dice, ¿qué recompensa tiene el arte en reserva para nosotros? Bueno, Signac veía entonces a Pissarro fortalecido, consolado por su arte en medio de la aflicción. La mujer de Pissarro tenía otra teoría y le reprochaba constantemente que fuera muy mal padre, porque las desgracias de sus hijos no le preocupaban. Y él se queja muy a menudo de los reproches de su mujer. El caso es que este es uno de los momentos de mayor vitalidad y de mayor intensidad creativa de Pissarro. Se instala en el Gran Hotel du Louvre. Encuentra una habitación fabulosa. Todavía las habitaciones, yo estuve alojado hace tiempo una vez en una de esas habitaciones de esa fachada y tienen una perspectiva maravillosa. Una de las mejores perspectivas del post-haussmannianismo, ¿no? Porque en realidad es una creación
casi póstuma de Haussmann, porque se acaba cuando Haussmann ya ha dejado hace 7 años de ser prefecto. La Avenida de la Ópera. La Avenida de la Ópera se creó a partir de la ópera, en torno al Teatro de la Ópera, que fue la obra de Garnier del propio Segundo Imperio. Se creó el espacio circundante, los bloques circundantes, y luego se horadó la perspectiva para llegar para conectar con un París monumental anterior, para conectar con el Louvre, con el Palais Royal. Y eso se hizo derribando barrios enteros. Entonces, aquí tenemos una perspectiva. La Avenida de la Ópera se construyó entre el 64 y el 76 y se demolieron los distritos de la Butte-Saint-Roch y de la Butte-de-Moulins. Desaparecieron en 1875 como consecuencia de las demoliciones. Saben que Haussmann, el barón Haussmann, cuando se le preguntaba por su profesión, él decía que era un artiste démolisseur, un artista demoledor, ¿no? Bueno, pues póstumamente la abertura de la Avenida de la Ópera hace honor a eso. Es una foto magnífica, ¿no? Cómo se abre como un escenario, como se abría el telón, la aparición de la... Y tiene además esa ambigüedad que tienen estas fotografías de demoliciones, porque no sabemos si es la ruina de una guerra. En realidad recuerda muchísimo a las fotografías de la devastación de la Comuna de pocos años antes, de los años 71. París estaba todavía en la reconstrucción de los incendios y de las demoliciones de la propia Comuna. Y lo que la Avenida de l'Opéra abre es esto. En una foto más reciente, esto. Pero son fotos, naturalmente, pues del principio del siglo XX. La Avenida de la Ópera es lo que se ve desde la habitación del Hotel du Louvre, en el cual está instalado. Y la perspectiva elevada, unida a la profundidad de este surco trazado a través de la ciudad, de nuevo nos remite a las perspectivas de Caillebotte, a las audacísimas, a las muy atrevidas perspectivas de Caillebotte. En torno al año 80 también Caillebotte había pintado estas perspectivas de la Rue à Lévis, esta todavía más exagerada de manera perspectiva de la misma zona. Las visiones perspectivas de Pissarro son de nuevo más contenidas, pero no se puede dudar la influencia de Caillebotte en sus experimentos urbanos. Esta es una primera vista velada por la bruma. Pissarro no es un pintor muy de brumas, la bruma era un efecto más de Monet, pero es la primera de la serie. Y luego se suceden las vistas invernales. Aquí ya tenemos en todo su esplendor, pero cubierta de nieve, la Avenida de la Ópera, casi en blanco y negro, y esta otra más luminosa, más temblorosa, con tiempo de lluvia, con efecto lluvioso. Y esta otra más luminosa, donde el espacio se va abriendo. Fíjense que las primeras visiones de la Avenida de la Ópera se parecen a las de el Boulevard Montmartre, en el sentido de que es un canal, es un surco, es una conducción que nos absorbe, diríamos, hacia el último término, hacia el fondo. Pero crecientemente lo que irá haciendo Pissarro es abrir el primer término y mostrarnos más espacio de la plaza, más espacio y permitir que respire el espacio, digamos, de otra manera, presentándonos las rotondas de la Place du Théâtre Français y hasta los edificios contiguos que llegan a la Rue Saint-Honoré por una parte y al Palais Royal por la otra. Enseguida lo vamos a ver. Bueno, la investigación urbana de Pissarro pues es un arte de variar la luz, el brillo, la saturación de color, la condición de los cielos, el estado de los cielos,
dependiendo del tiempo atmosférico y de la estación del año. Pero también es el arte de variar los puntos de vista, los encuadres, para introducir pues, sutiles modificaciones de espíritu, de ánimo. En algunas de las perspectivas más tardías, como vemos, la atención se concentra, la perspectiva de la Avenida de la Ópera se abrevia, digamos, y la atención se concentra en el primer término, en la plaza. Y es entonces cuando va reapareciendo lo que él ya había ensayado en la Gare Saint-Lazare, que es ese punto de vista sin perspectiva casi, sin horizonte, concentrado en el suelo de una plaza con los seres humanos, los carruajes, los árboles, contra la plaza, produciendo un efecto muy plano, muy moderno, que, por cierto, el propio Caillebotte ya había explorado. La plaza se convierte crecientemente en la protagonista y en un símbolo del tráfico urbano, del constante ir y venir. Es una agitación, es un dinamismo todavía benéfico, no es la agitación angustiosa de los expresionistas al pintar las urbes. Fíjense, ¿se acuerdan de aquella representación de la Place du Havre, de frente de la Gare Saint-Lazare, que era toda suelo? Pues aquí, en la Place du Théâtre Français, vuelve a hacer lo mismo, pero mejor, con mejores recursos. Y entonces es un efecto casi cómico, ¿no? El de estos personajes distribuidos, dispersados sobre ese fondo, que está inclinado, pero que hace muy plana la pintura. Al final, ¿cuál era el grado de satisfacción de Pissarro y de su público con estas vistas? Pissarro las considera a estas vistas como vistas de un París que no es el París más bello. Vamos a ver, el París bello, monumental, es el París más antiguo, el del Louvre, el del Sena, el de los viejos puentes. Y a él le dedicará más atención en los años posteriores, entre el 1899 y 1903. Este es el París más reciente, ese es el París más moderno. Lo primero que hay que recordar de nuevo es que cuando se empieza a pintar la serie de la Avenida de la Ópera tenía 20 años justos. Imagínense pues, un edificio o una avenida de Madrid que haya sido abierta hace 20 años. Esa es la modernidad del escenario que está pintando. Sucede en esto como nos sucede cuando miramos a Antonio López. Yo me acordaba este verano, cuando vemos sus perspectivas de la Avenida de América, por ejemplo, o de Azca, ¿no?, en los años 70 y 80. Hay que entender lo que esos panoramas significaban entonces, porque era el Madrid más reciente, era el Madrid inmediatamente creado en los años anteriores. No como lo vemos ahora, un viejo trazado monumental. Entonces, este es el París más moderno. Ce n'est peut-être très esthétique, quizá no sea muy estético, dice a Lucian en una carta, pero estoy encantado de haber podido ensayar, haber podido intentar hacer estas calles de París que se tiene la costumbre de considerar feas, pero que son tan plateadas, tan luminosas y tan vivas, si vivant. C'est moderne en plein, es moderno en pleno. Es decir, claro, él, como sus contemporáneos, no ve todavía belleza, la belleza que hoy vemos adornada por, en fin, la nostalgia y el tópico. Vemos esos bulevares, esas avenidas, los ve, son demasiado recientes para verlos todavía como bellos, pero los ve como característicos de la modernidad. Imágenes de movimiento, de libertad, de una aleatoriedad que es todavía soportable, que no es la aleatoriedad del caos de la urbe expresionista. El movimiento, la agitación, pero el movimiento y la agitación todavía, como digo, benéficos. Al final, las series de Pissarro son un intento, este es el último que vamos a ver de la serie esta de la Avenida de la Ópera, es de nuevo la plaza del Teatro Francés, pero más vestida, con los árboles en primavera o verano,
pero de nuevo el punto de vista en picado, no hay horizonte, de nuevo ese punto de vista, ese approach experimental que viene de Caillebotte, de nuevo. Esto es Caillebotte, esta isleta en una plaza. Y fíjense que de manera más abstracta, más experimental, más audaz y menos realista, Caillebotte ha encontrado los recursos de que luego se va a servir Pissarro. Pissarro está, igual que se ha servido de los recursos de Monet, está sirviéndose de los de Caillebotte. Este es otro de los cuadros famosos experimentales de Caillebotte, de la vista de un bulevar desde lo alto, donde las figuras aparecen extrañamente distorsionadas, el alcorque del árbol como una figura geométrica, el banco, y esa es una fotografía de André Kertész del año 29 de la Avenida de la Ópera. Por esta misterioso corsi-ricorsi, por el cual la pintura imita la fotografía y la fotografía imita la pintura. Bueno, Keir Barnedow, que comenta la relación entre esta pintura y esta fotografía, dice que era imposible que André Kertész en el año 29 conociera esta pintura u otras parecidas de Caillebotte, pero por alguna razón hubo ahí una coincidencia espiritual. Este tipo de experimentos de Caillebotte son de los que se sirve, como decía Pissarro, en su visión de la Place du Théâtre Français. Ahora bien, junto a la perspectiva de la Avenida de la Ópera y la visión de la plaza del Teatro Francés, hay un tercer componente, que es el lado izquierdo. La Rue Saint-Honoré es como una abertura lateral de la plaza. O sea, si la Avenida de la Ópera está así enfrente de uno cuando uno se asoma al balcón del Hotel du Louvre, la Rue Saint-Honoré queda a este otro lado. La maravilla del Hotel du Louvre es que le abre a uno un panorama con muchas perspectivas o con varias perspectivas. Y la Rue Saint-Honoré, y de nuevo nuestro cuadro, volvemos a él, es como una subserie lateral. O sea que la serie de Pissarro no es como las series de Monet o como su propia serie del Boulevard de Montmartre, pum, 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 un golpe tras otro, todos en la misma dirección, sino que se abre como en abanico y hay como subseries, se ramifica la serie. Esta es una fotografía de la Rue Saint-Honoré tomada por John Rewald en los años 30. Estas son otras dos imágenes de esta subserie, dentro de la serie de la Avenida de la Ópera, hay esta subserie de la Rue Saint-Honoré que tiene 3 cuadros. Uno de ellos es el nuestro, el del museo, otro está en Ordrugar y un tercero en una colección privada, en Ordrugar, al lado de Copenhague. Estos dos son vistas luminosas, de efectos luminosos, el nuestro es una vista lluviosa. En conjunto, les he traído esta especie de puzzle para hacerse una idea de lo que aspira a hacer Pissarro y lo que en alguna medida conseguía cuando colgaba los cuadros en las salas de Durand-Ruel, porque los colgaban así juntos y unos a veces encima de los otros en un segundo nivel. Lo que aspira es a crear un hiperespacio, un espacio del cual las pinturas no son más que fragmentos, que contiene una multiplicidad de puntos de vista, que también es una expresión del dinamismo, del movimiento, de la libertad, de la ciudad moderna. Aquí tenemos superpuestas 3 vistas. La vista de la Avenida de la Ópera, en el centro, la Rue Saint-Honoré, que se solapa con ella, imperfectamente, pero se solapa, y en tercer lugar, la Place du Théâtre Français, en primer término, que era el punto de vista más experimental. Bueno, el personaje, ya termino, el personaje que tenemos en este autorretrato final, pintado en 1903, era un artista que al borde del final de su vida, se había repuesto, gracias a sus paisajes urbanos, de su ya largo desasosiego o complejo de fracasado entre los impresionistas. Después de la Avenida de la Ópera, en 1899, 1900, 1901 y hasta su misma muerte, Pissarro estuvo trabajando en diferentes series en París, en la Rue de Rivoli, pintó las vistas de los jardines de las Tullerías, como he recordado, pintó espectaculares vistas del Louvre y del Sena y de los puentes, y
Y en julio de 1903 volvió a ese mundo de los puertos, de los barcos, de las chimeneas que había cultivado en Rouen, instalándose en las habitaciones del Hotel Continental en El Havre, y a lo largo de todo el día, como cuenta en una carta, pintaba viendo a los transatlánticos pasar ante sus ventanas, entrar y salir del puerto. Era El Havre, la misma ciudad donde había desembarcado casi 50 años antes desde un vapor que llegaba del Nuevo Mundo. Muchas gracias.